al Señor por tantas bendiciones, por tantas cosas maravillosas que el Señor está haciendo en cada una de nuestra vida. Nuestros hermanitos de la escuela bíblica estarán yendo allí a su respectivo lugar para poder también ser instruidos por el Señor, y nosotros también vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 42. Vamos a estar compartiendo esta palabra que venimos hablando en estos tiempos, de lo que el apóstol Pablo dijo: si hay voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no lo que no tiene. Y venimos hablando de lo que era la voluntad, que cuántas cosas se puede hacer si uno tiene voluntad, y cuántas cosas también uno puede llegar a dejar de hacer porque no tiene voluntad. San Lucas capítulo 22, verso 42, dice así la palabra del Señor, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito Padre celestial, Dios mío, hemos leído tu palabra, Señor amado, y te ruego en esta hora que tú envíes espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, de tal manera que podamos entender y comprender todo lo que tú quieras hablarnos en esta noche. Hecho por tierra toda sabiduría y conocimiento de hombre, solamente tu Espíritu Santo prevalezca, Señor, y tu buena voluntad para con nosotros, creyendo que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo para el cual tú lo hayas enviado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Hermanos amados, nosotros vamos a estar mirando en esta noche, porque venimos hablando de lo que era la voluntad. Vamos a estar hablando, ¿no?, en esta noche. No es lo mismo la voluntad que hacer la voluntad de Dios. Nosotros venimos hablando de lo que es la voluntad del hombre. El hombre tiene voluntad, amén. Pero está la otra, que es la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es aquella en la cual nosotros no hacemos lo que a nosotros nos conviene. La voluntad del hombre está para eso en él, ¿no? Entonces yo pongo voluntad en esto, pongo voluntad en lo otro, pero en lo que a mí no me conviene, ya no tengo mucha voluntad. Entonces, bueno, esa es la voluntad del hombre, que puede llegar a accionar o no, según la conveniencia de cada uno. Esa es la voluntad del hombre. Amén. Pero vamos a estar hablando ahora cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad del hombre al final les llevará a perderse. Vemos nosotros que la voluntad que nosotros tenemos, que no es la voluntad de Dios, puede llegar a llevarnos a perder al final. Nosotros vemos ejemplo de Adán. Dios le hizo así al hombre, Dios lo creó al hombre con el libre albedrío, para que él escoja. Entonces el hombre tenía voluntad propia. Y vemos cómo Adán, a causa de tener voluntad propia, Dios le había dado una advertencia según la voluntad de él, de Dios. Pero Adán, como él podía elegir, es que él desobedece a Dios. Y ahí es donde Dios lo saca del huerto del Edén. Esa es la voluntad de uno, que uno puede elegir. Entonces vemos cómo siempre la voluntad del hombre al final le llevará a perderse. Vimos con Adán, vimos también con el hombre rico, Lázaro, y el hombre rico, que con todo su dinero también se fue, porque tenía voluntad propia. Después vemos también el que amontonó dinero. Aquel hombre que dice que no tenía heredero, no tenía quien dejarle sus bienes, y dijo que agrandó aún su granero para juntar dinero, y dijo:
dijo, alma mía, ya tiene de todo, descansa. Vio como muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a amontonar a la gente, mayormente dice, bueno, vamos a juntar esto, vamos a juntar para la jubilación. Y algunos ni siquiera saben si van a llegar. Pero esa es la voluntad del hombre. ¿Quién no quiere llegar a viejo y bueno, con esto y que no le falte nada? Esa es la voluntad del hombre. Pero esa voluntad puede llegar a fracasar. Nosotros podemos ver gente que no llegaron a jubilarse o justo que iban a cobrar, se murieron y no llegaron a cobrar, ¿no? En cuanto a su jubilación. ¿Cuántas cosas nosotros podemos ver? Entonces este hombre que no tenía heredero, él amontonó riqueza y dice, alma mía, descansa. Y Dios le dijo, necio, ¿no saben que en esta noche viene a pedirte tu alma? ¿A quién le quedará todo lo que amontonaste? Dice, ¿de qué le sirvió todo? ¿Ve lo que es la voluntad del hombre? Sin embargo, nosotros vemos que está la voluntad de Dios. Que ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Porque no es lo mismo hacer mi voluntad que hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el Señor decía así, si puede pasar esto sin que yo me vaya a la cruz, como diciendo si hay otro. Pero dijo, pero que no se haga mi voluntad. Vio cuando por ahí usted va a hacer algo y dice, no, quería pero sabe que no. Entonces, el Señor Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hacer la voluntad de uno es fácil. Porque yo hago todo lo que quiero. Mire, le voy a decir cuánto de lo que hoy no está, mañana hay elección, ¿verdad? ¿Será que irán a votar? Porque tienen que votar igual. Algunos dicen, bueno, me tengo que ir por los documentos, por esto, por el trabajo, por lo otro. ¿Ves? Ponen voluntad y van como están. No es una crítica. Los entendidos entenderán. La voluntad del hombre se mueve según su conveniencia. Por eso vemos nosotros que no es lo mismo hacer la voluntad de Dios, pero siempre está en nosotros esa voluntad, no siempre de mirar por nosotros mismos. Entonces nosotros miramos que la voluntad del hombre siempre al fin lo llevará a perderse. No es lo mismo la voluntad mía que hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios lo creó al hombre con el libre y albedrío. Por eso es que nosotros podemos escoger venir o no venir, hacer o no hacer. Porque tenemos voluntad propia. Bendito es el nombre del Señor. Dios lo creó al hombre con el libre albedrío. Libre albedrío significa es la capacidad de decidir o elegir y eventualmente llevar a la práctica la decisión tomada. Ese es el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? Le vuelvo a repetir. Es la capacidad de decidir o elegir. Usted puede decidir o elegir. Por eso tiene voluntad propia. Usted decide. Nosotros decidimos. Porque tenemos esa libertad. Dios nos dio ese libre albedrío para que nosotros escojamos. O elegir, eventualmente llevar a la práctica la decisión tomada. Es fácil. Usted toma la decisión y dice, me voy. ¿Y qué hace? ¿Se queda? No, se va. Porque tiene decisión. Y Dios lo hizo así. Esa es la capacidad para elegir eventualmente y llevar a la práctica la decisión tomada. Ahora la pregunta es, ¿y quién conoce la voluntad de Dios? Porque de eso que vamos a hablar. Nosotros vinimos hablando todo día lo que es la voluntad del hombre. Y vemos nosotros cuántas cosas podríamos hacer. Y bueno, explicamos todo lo que era la voluntad del hombre. Pero más allá de todo eso, a veces no tenemos voluntad. Hablando de la voluntad del hombre, porque no siempre la voluntad del hombre está allí. A veces no tenemos voluntad.
pero que es normal por cansancio, por ejemplo. La otra semana yo comprobé lo que era la voluntad del hombre. Tenía que hacer unas cosas y no tenía ganas de hacer. Claro, entonces ahí va comprobando, claro, la voluntad del hombre no tiene ganas de hacer. Y aunque usted quiera, por ahí no sé, usted tiene que levantar, no sé, algo que pesa, no sé, 20 kilos. Pero ese día no tiene ganas, no lo puede hacer. Porque no tiene voluntad, no porque le haya pasado, simplemente no es porque está desganado, pero no sabe, porque el cuerpo no le responde o porque el cuerpo está cansado. Entonces, aunque quiere, usted sabe en su mente que tiene que hacer o quiere hacer, pero su cuerpo no le da. ¿Ve? Esa es la voluntad del hombre. Entonces, la voluntad del hombre puede fallar, como dijo Tuzán, no salió mal de ahí, puede fallar. Pero la voluntad de Dios no falla. Esa es la diferencia, que la voluntad del hombre falla, porque hoy yo puedo tener voluntad y mañana no, pero la voluntad de Dios es otra cosa. Ese es maravilloso, que de eso que vamos a hablar, de la voluntad de Dios. Pero también Dios nos dio libre albedrío, en la cual nosotros tenemos también voluntad. Y cuando nosotros tenemos voluntad de servirle al Señor, pero ya no tenemos más fuerza, ahí es donde Dios da fuerza al cansado. Dios da fuerza, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Por eso dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Aleluya. Entonces, la voluntad de Dios es la que nos impulsa a seguir hacia adelante. Nosotros ponemos nuestra parte, como a veces decimos, es 50 y 50. Como en el matrimonio, ¿vio? Ponemos 50 y 50. No es 40 y 60. Porque la mujer es la ayuda idónea. Entonces nosotros ponemos nuestra voluntad y cuando ya no tenemos más, ahí está la ayuda del Señor. Lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos. Lo que no podemos hacer, ya se encarga el Señor. Por eso cuántas cosas vio que los médicos mismos, cuando van, ¿no?, las personas que están enfermas, y dicen, bueno, nosotros hacemos hasta donde podemos. Después ya lo dejamos al que está arriba. Algunos le dicen al barba. Usted cree que Dios tiene barba, no sé dónde le dio Dios con barba, pero bueno. ¿Ve? Entonces las personas en su capacidad, en su voluntad, tiene un límite. El hombre tiene un límite en voluntad. Pero Dios no tiene límite, Dios tiene principio y no tiene fin. Aleluya. La voluntad de Dios nunca se termina. Pero sí nuestra voluntad humana, porque somos humanos, porque tenemos un libre albedrío. Nuestra capacidad se termina, por eso es que cuando somos jóvenes hacemos un montón de cosas, pero cuando van pasando los años ya vamos caminando más despacio. Como la canción esa de Piero Viejo, mi querido viejo, ya. Antes caminaba y ahora ya es como que te lleva el viento. Se va terminando, ¿no?, la fuerza, se va terminando las ganas. Vio que a veces yo no quiero, no tengo más ganas de hacer esto, ya se va, pero es normal de la vida, y quiere decir que el hombre se va menguando en todas las cosas. Esa es la voluntad del hombre que dice, yo no tengo más voluntad ya. Yo le decía a mi esposa, bueno, yo dije, yo hasta los 50 iba a trabajar para hacer la casita y todo lo que tenía que hacer. Después también tengo que descansar un poco, porque uno también tiene que disfrutar de lo que hizo, lo que Dios le permitió hacer con su familia, en su hogar. No es solamente la vida trabajar. Y dice, bueno, cuando esté más viejito voy a disfrutar. Si cuando está viejito va a estar sentado en una silla de ruedas, ya no puede entrar en el agua, ya no puede correr, ya no puede andar tras tus hijos, ya no le quiere ir a tu esposa a mirar la vidriera, ya no quiere andar, dice, yo me quedo sentado acá, ya está viejo. Pues dijiste que cuando tenía un poco más, ya que te acomodaba, pero se desacomodó los huesos y ya no quiere caminar. Entonces qué bueno cuando uno dice, bueno, tengo que disfrutar, porque ¿de qué sirven las cosas? Dios no dio a nosotros la vida para disfrutar las cosas, no las cosas para disfrutar la vida, porque no sirven las cosas si no tenemos vida, si no tenemos fuerza, si no tenemos salud. No sirven las cosas si no estamos bien. Pero qué importante poder entender. Por eso en el libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. Tiempo para esto, tiempo para lo otro. Todo tiene su tiempo. Entonces aprovechemos los buenos tiempos, cuando tenemos fuerza, para poder disfrutar de las cosas que Dios nos dio.
Las cosas que Dios creó no es para Él, es para que el hombre pueda disfrutar. Algunos dicen, ¿qué hace un pastor en la playa? No sé qué hace lo otro, pero yo me voy a disfrutar con mi familia. El pastor no tiene que estar en la playa, tiene que estar en la iglesia con la sotana. Allá es. Todo lo que Dios creó. En una oportunidad, ya conocí yo de grande, ya lo que era la playa, no sabía lo que era. Y siempre me llamó la atención lo que la palabra del Señor nos habla y dice que Dios puso cerrojo al mar y le dijo, acá parará las olas de tu orgullo. Y dice que espumea el mar su propia vergüenza. Y yo siempre decía, Señor, ¿cómo será la espuma del mar? Porque uno lee, pero no lo ve, no sabe, te puede imaginar, pero no es lo mismo que vos lo veas, lo sientas y esté ahí. Y ahí fue que a los 40 y pico de años recién conocí la playa. Hoy tengo 51, así que a los 45 más o menos. Y lo primero que hice es entrar ahí. Dios me dio la oportunidad de poder irme. Y veía, ¿no?, cómo venía la olas y llegaba ahí y ahí se hacía bonanza. Quedaba ahí, hasta donde Dios le puso cerrojo al mar. Y ahí veía la espuma, y decía, qué bueno, y agarraba la espuma ahí. Y sabía que el agua era salada, pero por lo que oí, pero nunca, y sí, era salada en serio. Yo digo, porque ¿cómo puede ser que tanta agua hay en el mar y la gente a veces se mueren de sed, los que viajan en los barcos, todo, o les pasa algo? ¿Cómo si la cantidad de agua que hay? No, claro, no se puede tomar. Entonces, qué cosa hermosa cuando Dios te da la experiencia de las cosas que Él creó para que nosotros podamos palpar, para que nosotros podamos ver todas estas cosas maravillosas. Por eso que la palabra del Señor dice que Él nos ha dado la libertad, nada más que no use la libertad como libertinaje para tu carne. Entonces, pero cuando vos vas a decir estas cosas maravillosas y podés gozarte y tener voluntad, entonces vemos cómo la voluntad del hombre se termina. La vez pasada hablaba con una familia, también hablando de la voluntad de un pastor que tiene hijos chiquitos. Y ellos no conocen el mar tampoco. Y le digo, ¿pero por qué no? Porque tantos días metido en la iglesia, qué sé yo, que no pueden ir acá, que no esto, que lo otro. Hoy en día ya no puede ir más él. Se enfermó y todo. Entonces, ¿cuántas cosas? ¿No? Porque la voluntad del hombre se termina, no aprovecha el tiempo de las cosas que tenemos que hacer. Entonces yo decía a mi esposa, bueno, hasta los 50 yo le trabajaba, de noche, de día, y bueno, después dije, bueno, ya listo. Y a veces veo que la mujer quiere que siga trabajando en la casa. Yo dije, no, ahora vamos a mantener, no vamos a edificar más. Yo tengo que aprovechar también. ¿Cuándo? Si no voy a disfrutar, ya no puedo ni caminar. Digo, total, si hay un agujero, lo tapamos. Se rompe una bisagra, lo cambiamos. Vamos a hacer mantención. Nada más que edificar. Después los chicos tendrán que levantar vuelo y hacer sus cosas. Su casita por ahí. Yo ya hice mi parte. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, luz. El evangelio no es aburrido, el evangelio no es ponerte una sotana y no, sino que puedes disfrutar de tu familia, de tener ese temor a Dios, el respeto mutuo los unos a los otros. ¿Cuántas cosas maravillosas? ¿Qué cree que Dios creó las cosas de este mundo para el mundano? No. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros la diferencia de lo que es la voluntad de Dios. Ya que al hombre Dios lo creó con el libre albedrío, es la capacidad de decidir o elegir eventualmente llevar a la práctica la decisión tomada. Pero a veces no tenemos, como lo decía, no tenemos voluntad porque nuestro cuerpo está cansado y cuántas cosas quisiéramos hacer. Por eso en el tiempo de que todavía tenemos fuerza, nosotros tenemos que aprovechar, ¿no?, el tiempo y hacer lo que tenemos que hacer. Y después, bueno, ya vendrá el tiempo de poder también descansar. Yo he conocido muchos cristianos que trabajaron toda su vida y bueno, dijeron, bueno, tal, cuando ya me jubile, ya voy a ir acá, voy a ir allá. Sin embargo, he conocido que algunos no alcanzaron de jubilar y murieron porque le agarró un ataque al corazón, murieron porque le agarró de la presión alta y quedaron en sillas de ruedas.
Y todo me sirvió por experiencia, el tema de la iglesia, de gente así, ¿no? Que fueron pasando. Fui aprendiendo lo que es la vida, lo que es, ¿no? La experiencia. A veces nosotros tenemos, ¿no? Proyectos. Bueno, me salió esta vez. A largo plazo. Sin embargo, no sabemos si mañana vamos a estar. La Biblia dice, no dejé para mañana lo que puedas hacer hoy. El mañana puede ser demasiado tarde. Debemos de vivir el día a día con nuestra familia. Que si tenemos que partir, nos vamos tranquilos, asegurados. La Biblia dice que si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá tu Señor. Aleluya. Entonces, cuántas cosas, ¿verdad? Cosas sencillas de la vida que nosotros podemos disfrutar, como esta noche, de poder estar aquí. Y mañana cada uno estaremos en nuestro hogar y haciendo lo que tengamos que hacer. Poder disfrutar con nuestra familia. Y poder hacer lo que tenemos que hacer como padre, como esposo, como esposa, como hijo. Cada uno tenemos nuestras actividades, tenemos obligaciones. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Pero muchas veces nosotros reclamamos el derecho y no nos olvidamos de las obligaciones que tenemos como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros lo que es la voluntad del hombre, al final lo llevará a perderse. El hombre elige, por eso que muchos parten del escenario de este mundo sin el Señor, porque ellos eligen. ¿Cuánta gente que no quiere saber nada con Dios? Porque ellos eligen no saber nada con Dios. Ahora, ¿quién conoce la voluntad de Dios? Si no es el Espíritu que salió de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu que salió de Dios. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24, dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, ¿quién conoce la voluntad de Dios? El Espíritu que salió de Dios. Y dice, Dios es Espíritu, porque nosotros no lo vemos, pero lo podemos sentir. San Juan capítulo 4, verso 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Por eso cuando nosotros cerramos nuestros ojos, cuando la hermana está alabando al Señor y nosotros también la acompañamos allí, empezamos a entrar en esa adoración al Señor y no lo vemos, pero tenemos el Espíritu de Dios y empezamos a sentir su presencia. ¿Cómo es que sentimos su presencia si no lo vemos? Porque Dios es Espíritu y el que tiene el Espíritu de Dios debemos de adorarlo. Y cuando empezamos a adorarle al Señor, ahí empezamos a sentir su presencia. Aleluya. La buena voluntad de Dios para con los hombres, de habernos dado su espíritu, su vida, para que podamos sentir su presencia, porque no lo podemos ver todavía no lo podemos ver con estos ojos, no lo podemos ver porque estamos en este cuerpo, pero Dios tiene reservado algo maravilloso, un cuerpo nuevo, para poder estar con Él para siempre. La Biblia dice, le veremos cara a cara, aleluya. Esa es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Por eso el Señor Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando nosotros también oramos al Señor y decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo quisiera hacer esto, pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque eso es lo que tiene valor, eso es lo que se va con nosotros en la eternidad. Dios es Espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para esto debemos nosotros renunciar a nuestra libre voluntad y aceptar la voluntad de Dios para con nuestra vida. Para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, debemos de renunciar nuestra voluntad. Y aceptar la voluntad de Dios para con nuestra vida. Pero no todo lo queremos hacer.
No todos estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Hacer nuestra voluntad es fácil, porque hacemos lo que nosotros queremos. Pero hacer lo que Dios quiere, miremos así nomás algo práctico. A veces el esposo quiere comer una comida y le dice a la mujer, no, hoy tengo ganas de comer ñoqui. Ah, yo no. No lo hago. Mira, y no lo hizo. O viceversa, la esposa dice, yo quiero ir a comer un helado. Bueno, tomate colectivo, andate, pues yo no pienso irme como... Y no va. O le manda, ¿para qué vamos a salir? Vamos a comprar un helado, vamos a comer acá. No, quería salir, no quería comer helado en la casa, quería salir a comer aquí. ¿Ves lo que es la voluntad? Es lo que es práctico. Queremos hacer nuestra voluntad. Ahora si la esposa dijera, ¿qué te parece? Aunque yo no quiero, pero nos vamos a comer por ahí y bueno, yo te pago. Sí, vamos, ¿cuánto? ¿Para qué se va a perder mí? No se pagaron nunca nada, entonces aprovechamos. Pero cuando ellas quieren, y como hay que meter la mano en el bolsillo, ¿por qué no comer una pisita acá? ¿Para qué voy a gastar tanto? Pero no eran las pizzas en sí, sino que porque quería salir, porque quería estar con vos un rato ahí. Pero como ven lo que no tengo voluntad yo para eso. Entonces es fácil hacer lo que yo quiero. Mi voluntad es fácil. Pero resulta ser que la voluntad de Dios es lo más difícil, porque debemos de negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, y hacer la voluntad de Dios. Y esa es la que no queremos hacer. Porque no renunciamos a nuestra voluntad. Entonces queremos la voluntad de Dios, pero también, Señor, acepta un poquito mi voluntad también. Y Dios eso no toma nada. Pero no deja que nosotros elijamos. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con nosotros. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y no necesita que nosotros le digamos las cosas ni qué tienen que hacer Él. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, para esto nosotros, para conocer la voluntad de Dios, para esto debemos renunciar a nuestra libre voluntad y aceptar la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Vamos a leer San Juan capítulo 6, verso 37 al verso 45. Hablando de la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre me da, esto dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Paramos un momento ahí. Nosotros vemos como el Señor Jesús dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, del que la había enviado. Y era así. Pero dice que los judíos decían, si este es el hijo de José, que nosotros le conocemos, ¿quién es? Por eso que no obedecían. Por eso que a veces no se obedece la palabra del Señor, porque a veces cuando se toma, no porque el pastor Chamorro dice, no, Dios dice. Entonces cuando se toma que uno dice, no se obedece a la palabra de Dios. Lo mismo hicieron con Jesús. Por eso ellos dijeron, verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este
Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Por eso nosotros tenemos que conocer quién es el que a nosotros verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Porque yo no digo que tienen que creerle a todos los pastores. La Biblia dice, y Dios puso en la iglesia pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero ¿cuánto hay que se pusieron solos? Entonces yo no le puedo decir, bueno, tiene que obedecer a todos los pastores, porque ¿cuántos pastores chantas y sinvergüenza hay? Entonces los hermanos deben conocer en la vida, en la mano de quien pone su vida espiritual. Ese es el problema, que la gente va a la iglesia y bueno, se tragan sapos, ranas, de todo lo que dice, y viva la joda y Dios esto, pero en la mano de quién estás poniendo tu vida espiritual, porque al fin y al cabo te vas a tener que presentar delante de Dios, y si aquel en el cual lugar que tú estuviste no lo puso Dios, no te vas a ningún lado, porque no vas a estar preparado para ese día o para irte al lugar donde tenés que ir. Por eso que nosotros debemos estar seguros. Por eso decían de Jesús, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y era Jesús. Pues dicen del cielo, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Entonces ahí está la voluntad. Ellos tenían voluntad de creerle o no, porque tenían el libre albedrío. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que crean en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero eso, la voluntad de ellos no estaban. ¿Por qué? Porque Jesús venía a cambiar la historia. Ellos querían venganza, querían que Jehová se vengue de sus enemigos. Vino Jesús y dijo, amarás a tus enemigos. Era diferente, comía con la gente humilde, estaban allí con los bebedores de vino, decían ellos. Se juntaba con las prostitutas, le perdonaba. Entonces ellos, la voluntad, no estaban ellos de acuerdo con lo que hacía él. Pero porque ellos no estaban de acuerdo, ¿dejó Jesús de ser hijo de Dios? No, porque esa era la voluntad de su Padre. Entonces ellos miraban cuál era su conveniencia, porque a ellos no lo convenía. Por eso que Jesús le decía, fariseos hipócritas, cuelan el mosquito y se atragan el camello, sepulcro blanqueado. Claro, lo odiaron. Y no era así, era así. Pero como lo conocieron que era el hijo de José, que nació el carpintero, el pobre. Yo no le conocemos a su madre también. ¿Qué va a ser hijo de Dios? Porque a ellos no le convenía. Por eso no era hijo de Dios. Sí, él lo manifestó. Aún él dijo, si no creen por lo que yo le digo, crean por lo que yo hago. Porque hacía milagros, multiplicaba el pan, levantaba muertos. A él no le interesaba a ellos eso. Entonces ellos tenían la voluntad, el libre albedrío, aceptarle al Señor o no. Tal así que no lo aceptaron. Pero era lo que ellos esperaban, el Mesías. Apareció y no lo aceptaron. Por eso Jesús, cuando entró a Jerusalén, y dice, lloró sobre ellos. Y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tu profeta. Que mata a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Verán tus enemigos, te rodearán, te matarán. Lo que sucede hoy en día en Jerusalén con los judíos. ¿Se equivocó Dios? No, pero ellos quisieron poner por delante su voluntad propia, su libre albedrío, para escoger ellos. Ellos dijeron, no queremos que Dios nos gobierne, queremos rey como tiene todo el mundo. Su primer rey fue Saúl, cuando Dios era el que le gobernaba a su pueblo, aleluya. Pero ellos no quisieron que sea Dios que le gobierne. Querían voluntad, querían ser libres. No eran libres.
Libre para hacer pavadas, para hacer tonteras, para hacer lo que ellos querían, porque no querían hacer la voluntad de Dios, como cuantos cristianos que quieren hacer su propia voluntad. Por eso está la iglesia como está, porque quieren servir a Dios con su voluntad. No van y le dice a Dios cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. No, yo le voy a servir donde yo quiero. Comentaba un hermano y le decía, yo he tenido acá gente que Dios lo levantó para ir como evangelista, no, quería ser pastor, y hasta que no llegó ahí, hasta se fue a otro ministerio para que le levanten. Otro era maestro, no quería ser maestro tampoco, pues no era la voluntad de él, pero era la voluntad de Dios, pero no la voluntad de él, y se fue a otro lado también y se hizo levantar como pastor. Ahí anda, dando vueltas, todavía no le encuentran a Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Pero era la voluntad de ellos, es lo que ellos querían. Querían mando. ¿Quién dijo que Dios levantó para que mandemos? Sino para que cuide de la grey, como el Señor mismo, aleluya. Que Dios le da, Dios el que le da el corazón como pastor para poder llevar a su iglesia, como Él lo llevó, aleluya. Entonces, ¿cuántas cosas el hombre quiere en su voluntad? Y eso no sirve, pero lo pueden hacer. Pero no tiene valor delante de Dios. Por eso que dijo el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, predicamos en las plazas, y yo les diré, no conozco, apartado de mí, hacedores de maldad, porque fue tu voluntad, porque vos quisiste, porque vos te levantaste, porque yo no te levanté, y no era mi voluntad. Por eso que tanta gente sufre en esas iglesias, y les sucede tantas cosas. Porque no es Dios. No es Dios que le puso el que lo ministran su alma allí. Por eso no pueden crecer, por eso se odian, por eso son como son, no cambian nunca su carácter. Porque no lo pueden hacer porque Dios no lo puso. Entonces hacen su voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios no es lo mismo que hacer lo que yo quiero, a lo que Dios quiere. Nosotros venimos a hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Pero no todos estamos dispuestos a veces a hacer la voluntad de Dios. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del Padre, no la voluntad de Jesús. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Pero si Jesús quería, podía hacer su voluntad, sí, porque tenía la libertad para hacerlo. Por eso Él dijo, si puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos el ejemplo de Saulo en Hechos, capítulo 9, versículo 6. Este varón sí que renunció a su voluntad propia, a su libre albedrío, para hacer la voluntad de Dios. Este varón se negó a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nosotros conocemos la historia de Saulo, cómo perseguía a la iglesia.
como soldado romano, y al que le encontraba lo encarcelaba pensando que estaba haciendo bien, hasta que un día tuvo un encuentro con el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Ve la diferencia al renunciar su voluntad? La voluntad de Pablo, ¿cuál era? Perseguir a la iglesia, llevarle preso a los hermanos, hasta que se encontró con el Señor y le dijo: ¿qué quiere que yo haga? Qué diferente cuando nosotros, no cuántas cosas hacemos a veces, no por nuestra propia voluntad, pero qué diferente cuando vamos al Señor y decimos: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué parte del cuerpo en que tú me pusiste? ¿Qué quiere que yo haga? Me pusiste como pie, soy útil. Me pusiste como mano, como sea, soy útil ahí. ¿Qué quiere que yo haga? No es lo mismo hacer lo que nosotros queremos. Por eso que Pablo dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no se lo dijo? Dios podía, ya que se le apareció, podía haberle dicho a él, pero le dijo: no. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Es decir, Dios no se lo dijo directamente a él, usó a otro, a Ananías, para que pueda decir lo que Dios quería para con su vida. Pero él estaba dispuesto. Saulo, que también era Pablo, renunció a su voluntad propia para que el Espíritu de Dios lo guiara. Es decir, él tenía voluntad propia como nosotros. Si usted lee la vida del apóstol Pablo, de hecho los apóstoles, todo, va a ver cuántas cosas él pasó y cuenta que nos enseña a nosotros de la experiencia que él tenía, cómo lo perseguía, cómo pasó hambre y cuántas cosas le sucedió. ¿Cómo que le sucedía todas esas cosas a él? Porque él renunció a su voluntad propia. Prefirió que sea la voluntad de Dios para con su vida. Pero él podía hacer lo que quería. Podía servirle al Señor como él quería, en el lugar que él quería, pero no, él renunció a eso. Y dijo: ¿qué quiere que yo haga? Es lo más maravilloso que a un hombre, a una mujer le puede pasar, que renuncie su voluntad propia y que le diga: Señor, haz conmigo todo lo que quiera. Aleluya. Será el hombre, será la mujer más feliz que haya pasado por el escenario de este mundo, al conocer la voluntad de su Señor, que es perfecta, que no tiene falla, que no es como la voluntad del hombre, que se cansa y que se fatiga. La voluntad de Dios es diferente. Por eso que nos dio de su espíritu. ¿Y cómo es que todavía seguimos usando la voluntad propia? Porque Él nos dio el libre albedrío. No nos hizo un esclavo. Nosotros, por amor a Él, debemos de renunciar si queremos. Por eso dijo Jesús: aquel que quiere ganar su vida, lo perderá. Pero aquel que pierde por causa de mi nombre, lo habrá ganado. Decía: aquel que renuncia a su voluntad propia y se pone en la mano de Dios, que aquí: Señor, yo no quiero hacer nada. Yo siempre decía: Señor, yo no quiero hacer nada que tú no me mandes. Si yo no estoy seguro, no voy a hacer nada. No me interesa. ¿Cuántos lugares me ofrecieron de iglesia así que el pastor no pudieron, y con todo, para que yo diga: no, si Dios no me manda, yo no me voy? No me interesa si Dios no me manda. Yo no estoy en la iglesia para enriquecerme, sino para hacer la voluntad de Dios. Para poder alcanzar todo, como dijo el apóstol Pablo: no sea que siendo heraldo venga a ser eliminado. Entonces, de poder que todos podamos alcanzar y estar preparados para cuando suene esa trompeta, poder irnos con el Señor. De eso se trata. Pero para eso debemos de renunciar a nuestra voluntad propia y ser esclavo del Señor. Lo más maravilloso es ser esclavo de Él. No es lo mismo ser esclavo del hombre, que Jesús dijo que no seamos esclavos del hombre.
¿Cuántas veces somos esclavos del hombre? Bueno, porque por el trabajo, porque esto, porque lo otro, ¿ves? Somos esclavos. Pero para ser esclavo del Señor debemos de hacerlo voluntariamente. Como en el tiempo de los antiguos dice que los esclavos estaban un tiempo, una cierta cantidad de años con el amo, y bueno, cuando ya pasaba, un ejemplo, ellos compraban a un esclavo y bueno, y podía estar 10 años con ellos y después lo tenían que liberar. Pero si el esclavo estaba contento con su amo porque lo trató bien, dice que ellos se tenían que hacer un agujero en la oreja, que ellos se quedaban con su amo voluntariamente porque le trató bien y quiere quedarse con su amo. Entonces ya no eran esclavos pagado ni obligado, sino que era un esclavo porque se sentía bien con su amo, con su Señor. Y qué maravilloso cuando nosotros somos esclavos del Señor por amor. Yo no sé, quizá alguna vez, yo siempre contaba, ¿no? Cuando uno está de novio, cuántas cosas, ¿no? Tanto el varón, ¿no? Yo, lo que corresponde, ¿no? En cuanto a los varones. Cuántas cosas hacíamos por amor. Cuando recién conocimos, yo les decía, ¿no? Mi esposa, cuando recién estaba de novio allí con ella, y mi suegra no quería saber nada conmigo porque le llevaba 10 años. No quería saber nada conmigo. Era la única hija más chica que ya le quedaba ahí, en la casa. Y siempre le cuidaba, vio la gente de antes, las catamarqueñas, no le dejaba a la hija y que se acerque nadie ahí. Y entonces, bueno, por ahí nos enamoramos porque nos vimos en el barrio. Y a donde se iba la madre lo espiaba de la casa nomás y derecho donde estaba el kiosco. Entonces un día quedamos en encontrarnos, le llamé por teléfono y yo le dije, no podía mover, entonces le digo, ¿cuándo te va al kiosco? Entonces me acuerdo, yo estaba a la vuelta, en la casa de mi tío allí, y bueno, salí corriendo porque tenía que dar toda la vuelta y llegar al kiosco, y porque era ella, compré y volví a la casa. Y cuando corrí, no sé si había barro, me rebalé, me caí pata para arriba, me levanté como si nada, y un ratito aunque le vean nomás. Entonces, cuántas cosas, ¿no? Cuando uno está enamorado, cuando estás ya, te va al trabajo, te querés trabajar rápido porque querés, y de hacer de todo con tal de ir a verlo un ratito aunque sea. Parece un esclavo del amor, como algunos dicen. Qué bueno cuando uno es no voluntariamente, es un esclavo del Señor. Él tiene todo. No se puede comparar el amor de Él con el amor humano. No sé cuántas cosas, ¿verdad? Podríamos nosotros comprobar lo maravilloso. Cómo Él puede llenar eso vacío. Cómo Él puede darnos lo que nosotros necesitamos conforme a su voluntad. Cuando renunciamos nosotros nuestra voluntad propia, nuestra voluntad, y dejamos que sea Él a través de su Espíritu Santo guiándonos. ¿Y cómo hacemos nosotros para que Él nos guíe? ¿Cómo sabemos nosotros? Y allí vemos cómo el apóstol Pablo renunció a su propia voluntad para que sea el Espíritu de Dios que lo guiara. En Hechos, capítulo 16, allí vamos a ver un caso. Lo que es que el Espíritu de Dios, que la voluntad de Dios nos guíe. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Al verso 10. Hechos capítulo 16, del verso 6 al verso 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Ve lo que estamos leyendo? Cuando él renunció a su voluntad propia, ¿cómo hace para guiarse? Y ahí estaba el Espíritu Santo de Dios guiándole. Y ahí es donde le prohibió en un lugar que no entrara. Y después se va a otro lugar y también le prohibió que entrara ahí. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Aleluya. Allí estaba Pablo viajando, ya había renunciado a su voluntad propia y era Dios que tenía que guiarlo, el Espíritu Santo, y sintió de no ir ahí, y sintió no ir para el otro lado, y de noche se tuvo una visión, que el porqué era que Dios no le permitió que se entretuviera en esos lugares, porque había un hombre que estaba orando, y él lo vio en visión, que diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Dios estaba mandando a su mensajero para predicar la palabra de Dios a ese lugar, a ese varón que estaba clamando. ¿Cuánta gente habrá clamando a Dios? Y Dios está esperando un mensajero que renuncie su propia voluntad para Él, a través de su Espíritu Santo, guiarlo a esos lugares donde hay hombres y mujeres que están clamando a Dios por ayuda. Y no hay quien ayude. Porque todos buscamos nuestro propio bien, porque ponemos nuestra voluntad, porque no nos conviene, porque tenemos que gastar nata, porque tengo que gastar mi tiempo, porque esto, porque lo otro. Y como este macedonio que estaba clamando, pero había un varón llamado Pablo que renunció a su voluntad propia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Aleluya. Lo que era para un judío gloria, lo dejó todo de lado para ganar a Cristo. Aleluya. Él dijo, aunque amando más, he amado menos. No solamente me gastaré yo mismo, sino aún las que son más cosas materiales, por amor a la obra de Dios. Pero él había renunciado a su voluntad propia. No buscaba su propio bien, sino la voluntad de su Señor. Y nosotros conocemos las historias del apóstol Pablo, como cuando fue llevado preso allí, y aquella barca que se movía de un lado para otro y parecía que todo se iba a hundir, y le apareció un ángel de noche y le dijo, Pablo, no temas, el Señor está permitiendo todas estas cosas. Ninguno de ustedes se van a ahogar ni se van a morir. Solamente la barca se van a hacer pomada nada más. Y llegaron a la orilla. Parece mentira, pero para completar allí dice que los lugareños estaban haciendo una fogata cerca del invierno. Y de allí sale una víbora y lo picó al apóstol Pablo. Y él dice, sacudiendo los brazos, la serpiente se fue. Y los lugareños estaban esperando, mirándole al apóstol para que caiga muerto, dice. Porque ellos conocían lo que era el veneno que tenía esa víbora. Y vieron que no pasaba nada. Y glorificaron a Dios a causa de eso. Aleluya. Dios no te va a llevar a algún lugar para que muera cuando Dios tiene un propósito. Dios lo trajo a este mundo con un propósito. No importa la enfermedad que tenga, no importa qué tal, no importa. Si Dios tiene un propósito contigo, lo llevará a cabo. Si renunciamos a nuestra voluntad y tomamos la voluntad de Dios. Y allí estaba Pablo. Tenía que ir a predicar el Evangelio. Entonces por eso cuando nosotros tenemos esa seguridad, hermano, no importa lo que suceda en el país, lo que aumente, lo que no aumenta, la enfermedad de que haya, no importa. Dios tiene un propósito conmigo, debemos decir, y Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Él dice que no es hombre para mentir, aleluya. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Pero para eso debemos de renunciar a nuestra voluntad para conocer la voluntad de nuestro Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Aleluya. Hebreos capítulo 10, y con eso terminamos. Verso 6. Qué maravilloso que es poder descubrir que por voluntad propia podemos renunciar a nuestra voluntad
y poder aceptar la voluntad de Dios para con nuestra vida. Hebreos capítulo 10, versículo 6. Al verso 9. Hablando de Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, la cual cosa se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aquí está hablando también del Señor Jesús. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda. ¿Cuántos lugares que y se jacta decir yo ayuno 30, 25 días? Algunos dicen que ayunan 40 días y se jactan y le cuentan a todos por el sacrificio que ellos hicieron. A la pregunta es, ¿pero hacen la voluntad de Dios o hacen su voluntad? Porque el ayunar no significa que esté haciendo la voluntad de Dios. Porque poder ayunar 40, 50, 60 días y no amar a nadie. Tener una vida desordenada. ¿De qué sirve? Por eso Jesús mismo dice acá, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas que se ofrecen según la ley. Verso 9, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué quitó? Los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. ¿Y qué estableció? La voluntad de Dios. Por eso que hay que por más sacrificio que uno haga, Dios no lo va a aceptar. Dios no nos manda a nosotros a hacer sacrificio. Nos manda a esforzarnos. Algunos dicen, no, tengo que hacer un sacrificio. No tengo que hacer sacrificio. Tuve que hacer un sacrificio para ir hasta allá. No es sacrificio. Te esforzaste. Por eso que Dios le decía a Josué, y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni demás. Así que, hermanos amados, hacer la voluntad de Dios no es lo mismo que hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene un límite. La voluntad de Dios no tiene límite. Que Dios nos ayude y verdaderamente nosotros podamos desear hacer la voluntad de Dios. Todas las cosas que nosotros no hagamos conforme a la voluntad de Dios no sirven para Dios. No cuentan. Y si la base no es el amor, tampoco. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, la base de Dios, ¿qué es? El amor, porque Él es amor. Así que si hacemos la voluntad de Dios, estamos completos. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad y Dios no lo toma. Por eso que vamos a pasar por el escenario de este mundo. Se acabará nuestra fuerza, se acabará nuestra voluntad y diremos, la verdad que ya no tengo voluntad. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, el apóstol mismo dijo, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Nosotros como el apóstol Pablo y como nuestro amado Señor Jesucristo, también queremos renunciar a nuestra voluntad propia. Pero son decisiones de cada uno de nosotros. Tú no nos obligas. Nos diste libre y albedrío la capacidad para decidir
y llevar a cabo lo que nosotros pensamos, porque tenemos esa libertad, pero depende de nosotros renunciar a esa voluntad propia y aceptar tu voluntad, que no es nuestra voluntad. Por eso tu palabra dice, a causa de la libertad que tú nos diste, de libre albedrío, tú mismo dices, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entra. Si no, no. Porque tú eres un caballero y respeta la decisión del hombre. Por eso es que golpea. Pero el enemigo de nuestra alma, tu palabra dice que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Él no pide permiso, entra en la vida de los hombres y la destruye hogares, destruye matrimonio, destruye hijos, la droga, el alcohol, lejos de ti por querer tener su propia voluntad. Nosotros queremos, Señor amado, también renunciar a nuestra voluntad y que sea tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros el que nos guíe como le guiaba al apóstol Pablo. Pasa a Macedonia y ayuda. ¿Cuánto habrán allá afuera que están clamándote a ti? Pero tu palabra dice, pero ¿cómo irán? ¿Cómo oirán si no hay quien lo predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero nosotros fuimos enviados, Señor, para hacer esta tarea tan preciosa, pero debemos de renunciar a nuestra voluntad propia. Ayúdanos, Señor. Queremos tener esta experiencia de hacer solamente tu voluntad, que es agradable y es perfecta y es la que nos conviene. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor, aleluya. Cristo Jesús, gloria al nombre, Señor, aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, gloria al nombre, Señor, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Podemos hacer tu voluntad, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, y a su nombre. Hermanos amados, damos gracias al Señor por su palabra. Y bueno, está en nosotros. Tenemos el libre albedrío, en la cual podemos llevar a cabo todo lo que uno quiere, pero podemos también renunciar a esa libertad y hacer lo que a Dios le agrade. Y toda esa cosa, hermanos amados, ya oramos para despedirnos. Tiene que ver con el matrimonio y todas estas cosas. Por eso que Dios nos ordenó en cuanto al matrimonio, a quién le dio un lugar, y todo eso tiene que ver con el Señor.
Así que muchas veces tenemos que renunciar nosotros, ¿no?, a nuestra voluntad para poder hacer la voluntad del Señor, que es agradable y es perfecta, y podamos comprobar cosas maravillosas. Amén. Así que vamos a estar orando para despedirnos. Bendito Padre Celestial, Dios mío, gracias te damos, Señor amado, por permitirnos en esta noche de poder estar delante de tu presencia, oyendo tu palabra, Señor amado. Nos vamos agradecidos, Señor, por este conocimiento que tú nos has traído, Señor amado, para poder poner por práctica, para poder practicar, saber que es una vida. Tu palabra dice, Señor, de los antiguos, mi pueblo, Señor, se perdió por falta de conocimiento, pero nosotros, Señor, no nos falta conocimiento. Conocimiento tenemos de ti. Necesitamos la práctica, necesitamos practicarlo, necesitamos renunciar a nuestra voluntad propia para poder, Señor, conocer cuál es tu voluntad, que es agradable y es perfecta para con nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y te ruego que tú guardes nuestras salidas, nuestro regreso a nuestro hogar. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente, de todo ladrón, de todo hombre malo. Guarda este lugar donde es invocado tu nombre hasta que tú nos vuelvas a convocar nuevamente. Les pido a tu pueblo en paz, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y